transparencia. Veréis que todas estas 6 ideas son fáciles, son de sentido común. Ahora las repasaremos poquito a poco. Lo sabéis de sobras. No os voy a descubrir nada nuevo. Lo difícil, como siempre, es entrenarnos para generar nuevos automatismos. Hablábamos antes sobre que la comunicación tiene un rol central en nuestros pensamientos y en nuestras realidades. Y yo diría más. Diría que la comunicación, el lenguaje que usamos, no somos conscientes de esto, de hasta qué punto marca nuestra realidad y nos dirige nuestros pensamientos y nuestras acciones, sino también que nuestra comunicación, en muchos casos, no paramos atención al uso que hacemos de las palabras, no estamos entrenados y salen de manera automática. ¿Y de dónde salen de manera automática? Pues probablemente salen de cuando adquirimos todos estos automatismos de nuestra infancia, de la manera en que hemos sido educados, etcétera, etcétera. Y por tanto, cambiar todo esto, que es, yo creo que uno tiene que tener voluntad de cambio clara, primero tiene que saber por qué es importante hacerlo y en segundo lugar tiene que tener ganas de hacerlo, es generar nuevos automatismos. Estos 6 tips son 6 cosas en las que os podéis. Comunicación positiva, evidentemente, es mucho más que esto, pero esto es un inicio. Estas serían 6 cosas en las que os podríais fijar y en las que os podríais entrenar para el cambio. Veamos la primera. Hemos hablado de ello, del uso de la palabra no. La idea de que el no es una construcción del lenguaje, el no existe en realidad, y por tanto siempre podemos encontrar el positivo, siempre podemos decirlo en positivo. Por tanto, en la medida de lo posible habría que minimizar el uso del no, ¿no? El no te vayas por el espera un momento, de todos los ejemplos, o el no tires el papel a la papelera versus no tires el papel al suelo versus tira el papel en la papelera, etcétera, etcétera. Segunda gran idea, el deber y el tener. Los verbos tipo versus el querer o el poder. Mira esta frase y lo veréis clarísimo. Tengo que aprobar el examen. Tengo que aprobar el examen. Es como una losa que te ponen encima, ¿no? Es como un peso de repente. Tengo que aprobarlo, ¿no? Pesa, ¿no? Son frases que pesan, limitan. Versus al puedo aprobar el examen. El puedo aprobar el examen, que es exactamente la misma idea expresada de otra manera. El puedo aprobar el examen es un lenguaje posibilitador, es un lenguaje que da esperanza, es un lenguaje en el fondo que me mueve a la acción. Oye, ¿cómo puedo hacerlo? Voy a ponerme manos a la obra, voy a poner a estudiar, voy a poner a trabajar para conseguir, porque puedo conseguirlo. El tener es limitante, el poder es posibilitador, es esperanzador, nos mueve a la acción. El tercer, las palabras que nosotros llamamos palabras trampas, son palabras que deberíamos todos desterrar de nuestro lenguaje, porque, en primer lugar, son construcciones del lenguaje, no existen, en la realidad no existen, no definen, no nos ayudan a hablar sobre esta comunicación que hablábamos dinámica, sino que entroncan directamente con un uso estático del lenguaje. Y a propósito de esta idea de la comunicación estática y la comunicación dinámica, que a mí me parece muy, muy potente, luego hablaremos un poco, pero seguro que habéis oído hablar de la teoría del growth mindset o del crecimiento de mentalidad de crecimiento. Es una teoría que da respuesta a la idea de cómo conseguir. Las personas que tienen éxito son personas que más allá de sus capacidades, más allá de sus posibilidades, han tenido todos una característica común, y es Carol Dweck quien habla de esto, que nos dice que es la mentalidad de crecimiento. Esta mentalidad de crecimiento es una manera de entender la vida en el que de alguna manera nos dice que aquellas capacidades que tenemos son nuestro punto de partida, que podemos mejorar, que los errores son nuestra mejor oportunidad para aprender, que las historias de éxito nos tienen que servir de inspiración, etcétera, etcétera. Hay toda una teoría detrás, y hay toda una serie de características que definen esta mentalidad de crecimiento, y una de las
mejores maneras de transmitir esta mentalidad de crecimiento en los niños es a través del lenguaje. A través del lenguaje, porque a través del lenguaje podemos posibilitarlos o podemos limitarlos. De esto hablaremos en el siguiente bloque, que hablaremos sobre un caso muy, muy concreto. Pero quedaros con esta idea de aprender a usar el lenguaje de manera dinámica, no de manera estática. Decía que hay estas palabras que son las palabras trampa que debíamos evitar, ¿no? Palabras como siempre, nunca, nadie, otra vez, etc. Frente a estas palabras, que están huecas y que lo único que hacen es generar una etiqueta, generar una generalidad sobre un hecho concreto, definamos la situación. Aprendamos a definir y de manera específica aquellas situaciones, ¿no? Es lo que Marshall nos habla en su teoría de comunicación no violenta, de aprender a emitir observaciones. Observaciones sin evaluación, aprender a decir aquello que vemos. Volviendo al ejemplo del desorden, como podéis ver, a mí me han dicho muchas veces que soy desordenada. Me ha costado una vida pensar que en realidad no era tan desordenada, sino que dependía de mí y podía cambiarlo. Y por tanto, vuelvo al mismo ejemplo. Tu habitación siempre está desordenada. Si mi habitación siempre está desordenada, ¿por qué voy a hacer un esfuerzo en ordenarla si siempre está desordenada? ¿Vale? Versus el por favor ordena tu habitación aún no está ordenada. El por favor ordena tu habitación aún no está desordenada tiene dos cosas que me gustan y dos cosas que creo que son interesantes. El aún no está desordenada implica que puede estarlo, que no. El siempre no implica que puede estarlo, es decir, el siempre no nos genera esperanza, es totalmente limitador, versus el aún, que es todo lo contrario. Aún no está ordenada, esto no quiere decir que de aquí 10 minutos, cuando me ponga a la tarea, pueda estar ordenada, ¿vale? Por tanto, esta palabra, el aún, y en segundo lugar, la idea del me dices exactamente lo que quiero, es decir, ser capaces de hacer una petición clara. Decíamos que, entre otras cosas, comunicación positiva era aprender a expresar aquello que queríamos, ¿no? Aprender a usar el lenguaje de manera precisa. Si yo quiero decir, ordena tu habitación, ¿por qué me dices que mi habitación siempre está desordenada? Son cosas distintas. Por tanto, en la medida que tú me dices, tu habitación siempre está desordenada, esto es recibido por el receptor del mensaje, primero que no te mueve a la acción, ya lo hemos hablado, y en segundo lugar, se siente atacado de manera directa. Siente que le estamos atacando, con lo cual es probable que no solo no me mueva la acción, sino encima no me da la gana de que me mueva la acción, ¿vale? Si en cambio a mí me dicen, es que tu habitación aún está desordenada, primero que es posibilitador, porque no me está acusando, no es visto como una acusación. Cuando usamos el lenguaje para acusar, con la idea de que esto lo que vamos a conseguir es que nos hagan caso, conseguimos todo lo contrario. Poneros en situación. Si a ti te acusan de algo, si te hablan de una manera acusatoria, ¿te mueven a la acción o te ponen en contra? Probablemente te ponen en contra. Este tipo de palabras, este tipo de dinámicas, lo que consiguen es todo lo contrario de lo que quieren conseguir. Os aseguro que me han dicho muchas veces que soy una desordenada, que etcétera, etcétera. He usado todo este tipo de comunicaciones negativas y no ha sido hasta que me he hecho mucho más mayor que me he puesto en serio a ordenar mis cosas. Con lo cual, por mucho decirlo, aunque lo digáis muchas veces, aunque lo digáis muy alto, no vais a conseguir probablemente con este tipo de comunicación, no vais a conseguir que el receptor del mensaje haga lo que vosotros queráis. Y probablemente esto es algo que todos hemos experimentado. Punto número 4. El pero y el y. El pero y el y es la idea de el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Así de claro. Podemos escoger. El vaso está como está. Pero depende de nosotros la mirada que pongamos en este vaso. El tengo 5 euros pero no me alcanza para comprar un videojuego. Versus el tengo 5 euros y puedo comprarme chuches y aún puedo ahorrar un poco para el videojuego. Es decir, el hecho es que tengo 5 euros y uno más. Depende de nosotros cómo hagamos la interpretación que hagamos de esto.
Por tanto, menos peros y más is. Punto número 5, las etiquetas. Y esta me parece súper importante. De todo, yo me quedaría con esta. Ahora me habéis perdido porque me he visto en la pantalla como con cuadraditos negros. Bueno, en fin. Sigo. Las etiquetas. Las etiquetas, primero que la neurociencia nos ha demostrado que las etiquetas deberíamos directamente desterrarlas, ¿no? Tenemos las neuronas, un sistema de neuronas espejo en la ínsula cerebral, que es lo que que trabaja la empatía, etc. No solo esto, no me refería a las neuronas espejos, sino que tenemos en nuestro sistema neurológico, tenemos la neuroplasticidad cerebral. La neuroplasticidad cerebral implica que tenemos la habilidad de modificar la forma de nuestro sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que poder es querer, que tenemos la posibilidad de cambiar si ponemos el esfuerzo suficiente para hacerlo. Con lo cual, esto de que tú eres el listo, el gracioso, el etcétera, etcétera, deberíamos eliminarlo totalmente. ¿Por qué? Las etiquetas lo único que hacen es una profecía que se cumple a sí misma, como decíamos antes. Y además son totalmente limitadoras. Además son simplificadoras de la realidad, porque nunca responden a esta idea de realidad dinámica que hablábamos, sino que responden todo lo contrario, a una realidad estática. Pensar que ver el mundo de manera estática es como si viéramos el mundo en 2 dimensiones, cuando lo podemos ver en 3, en colores y en etcétera, ¿no? ¿Por qué hablamos en 2 dimensiones cuando podemos hablar tridimensionalmente de colores y con muchísimos más matices? Las etiquetas nos vuelven para atrás. Es como si, imaginaros, como si vierais la tele con aquellas teles que teníamos antes, que no tenían ni color, etcétera, ¿no? No tiene nada que ver una imagen con aquel tipo de material que ir al cine y ver una peli en 3D.